toman decisiones, se toman juicios, criterios, se resuelven problemas y uno tiene la capacidad de generar cosas creativamente, pensamientos, ideas creativamente. La siguiente. En esta clase vamos a tomar en cuenta dos fundamentos del pensamiento desde el punto de vista psicopatológico: las ideas obsesivas y los delirios. Las ideas obsesivas y los delirios. La siguiente. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de obsesiones, nos centramos que la obsesión se caracteriza por cogniciones, imágenes, impulsos mentales intrusos, parasitarios, repetitivos y de carácter ego-distónico. Ego-distónico significa que produce displacer, que produce malestar. Al revés, los pensamientos egosintónicos, es decir, los pensamientos que nos producen bienestar, que nos producen tranquilidad, generalmente es la fuente de lo que se llamaría la tranquilidad personal. Pero en este trastorno lo que predomina son los pensamientos egodistónicos. Pensamientos, el paciente sabe que son sus pensamientos, pero esos pensamientos lo molestan, le generan rechazo, quisiera quitarse esas ideas, pero no puede. El individuo, como señala, las reconoce como propias. Eso es importante. Cuando el individuo tiene una obsesión y lo reconoce como su pensamiento, podemos decir que es un trastorno obsesivo compulsivo. Pero si el paciente considera que ese pensamiento se lo están imponiendo de afuera o que hay una fuerza maligna que le introduce ideas, lo más probable es que sea un trastorno obsesivoide producto de una psicosis. Entonces, el autocontrol genera trastorno obsesivo compulsivo. Salir fuera de control, ser manejado por una fuerza, generalmente es una psicosis. Y el paciente tiene cierto grado de conciencia de enfermedad. Se da cuenta que eso no es bueno, que eso es malo, que no debería tener, pero no puede. Y continuamente está generando ese tipo de pensamientos. Estos procesos de pensamiento son de contenido negativo, por ejemplo, de contaminación, o de pecado, o de ideación homicida, o de pensamientos extraños que le generan ansiedad. Genera este tipo de pensamientos una lucha interna o resistencia al fenómeno que genera la ansiedad. Entonces, todo paciente obsesivo lucha contra estos pensamientos, genera formas de resistencia y eso aumenta los niveles de ansiedad. El trastorno, de esta manera, genera interferencias y disfunciones en distintas áreas de la vida, sobre todo en las relaciones del hogar. Los primeros que se dan cuenta que algo malo está pasando con la persona son sus familiares directos. Una paciente que tenía ideas de contaminación, tenía que salir a la universidad a eso de las 7 de la mañana, se levantaba a las 3 de la mañana y con la creencia obsesiva que ella se había contaminado el día anterior, se bañaba entre 3 a 4 horas y no podía dejar de bañarse.
tenía un ritual de bañado. Primero era el hemicuerpo derecho, luego el hemicuerpo izquierdo, y cuando el proceso, entre comillas, fallaba, el paciente volvía a repetir toda la tónica o todo el conjunto de rituales que tenía que hacer. La siguiente. Bueno, hay distintas formas obsesivas, pero las que más se repiten, las que más se conocen, se llaman, por ejemplo, impulsos obsesivos. Generalmente la persona tiene ideas agresivas o sexuales, conocido también como fobia de impulsión, de impulso. Tiene temor a dañar a sus seres queridos, temor a dañar a niños, etc. También se presentan estos rasgos en la depresión, en la ansiedad y en las fobias. Es decir, que estos impulsos, estas fobias de impulsión no solamente son patrimonio de las obsesiones, también puede haber en algunos cuadros de depresión, de ansiedad y de fobias. Imágenes o representaciones obsesivas. No son muy frecuentes, pero son altamente ansiógenos. La imagen de que en su pensamiento está dañando a un hijo menor. Temores obsesivos ligados a la contaminación, que es la más frecuente. 50% de los pensamientos obsesivos en seres humanos, sobre todo después de la pandemia, es de contaminación. A la nosofobia, es decir, tener una o varias enfermedades. La dismorfofobia, el paciente está convencido que tiene una parte de su cuerpo que es deforme, dismorfofobia. Son llamadas fobias obsesivas para distinguirlo de las auténticas fobias. En general son fobias, pero la clasificación interna le da una denominación. Ideas obsesivas, de escrúpulo, personas escrupulosas para decir una palabra, para ir a un lugar, de contaminación, ya hemos señalado, ¿no? La contaminación de microbios, de bacterias, etc. Cavilaciones religiosas, tengo la percepción que he pecado, Dios no me va a castigar, y así continuamente, y ellos mismos se dan determinadas tareas o castigos, 1000 veces el Padre Nuestro, y cuando fallan en el número 999, vuelven a repetir la serie otras 1000 veces. Metafísicas, pensar en la nada, pensar en el lado oculto del universo, la fuerza oscura, la necesidad de simetría. Estos pacientes son meticulosamente simétricos en todo. Por ejemplo, arreglan su cuarto con las sábanas perfectamente tendidas y en su alacena o en su mesa de noche ponen 3, 4 objetos y los ponen de acuerdo al tamaño. Cuando ellos regresan a la casa y ven que alguien ha tomado uno de los objetos y lo ha puesto en otro lugar, entran en crisis, porque para ellos la simetría es una forma de vivir adecuadamente, de orden, obviamente, y del paso del tiempo. Algunos piensan continuamente cómo está pasando tan rápido el mes, ya estamos septiembre, se nos viene octubre, etcétera, etcétera. Obsesiones de dudas. ¿Quién no ha tenido, porque esto se ve hasta en 30% de las personas que no tienen obsesiones, pero que tienen rasgos obsesivos, de tener dudas cuando salen de la casa, como a los 2, 3 cuadras, tienen dudas si dejaron perfectamente cerrada la puerta. En ese momento comienzan a tener ansiedad por el temor de que puedan robar. Muchas veces regresan para comprobar
o simplemente llaman por teléfono para que alguien compruebe por ellos. Son personas con muchas dudas y con continuas comprobaciones de que las cosas que él duda se han hecho correctamente. La siguiente. ¿Cuál es la definición de compulsiones? Compulsiones son actos o rituales compulsivos como forma de conducta estereotipada y repetitiva. También ellos no son placenteros, ni tienen utilidad por sí mismos. El individuo se intenta resistir a él con cierto grado de ansiedad. Por ejemplo, si la obsesión es de contaminación, la compulsión es de lavado, de limpieza. Si la obsesión es de orden, la compulsión es ordenar perfectamente. Si la compulsión o la obsesión es de un pensamiento sacrílego, la compulsión es rezar 5, 10, 50 veces, 100 veces. También hay compulsiones secundarios a pensamientos obsesivos. Solo un 20 al 30% padecen obsesiones puras sin compulsiones. Vale decir que en la clínica se va a encontrar personas que solo tienen obsesiones y no tienen compulsiones. Hasta un 20 a 30% de estas personas. Algunos pensamientos actúan como compulsiones mentales, pues su objetivo es neutralizar los pensamientos parásitos e intrusos. Por ejemplo, rezar oraciones para vencer ideas de contraste. Por ejemplo, a la persona religiosa le asaltan pensamientos sacrílegos y debe repetir que ama a Dios. Hace algunos años tenía un paciente muy religioso, iba con frecuencia a la iglesia, pero el problema era que tenía pensamientos sacrílegos. Él, cuando ingresaba a la iglesia, volteaba hacia la derecha y veía a la Virgen María. Y de acuerdo a su pensamiento, él lo veía semidesnuda a la Virgen María. Y eso le genera un sentimiento de culpa de ser pues una persona obscena. Inmediatamente terminada la misa se confesaba frente al Padre y el Padre le mandaba 500 Ave Marías y 500 Padre Nuestros. A veces pasaba 2, 3, 4 horas diarias rezando, rezando y rezando. La siguiente. La siguiente. Bien, ahora, después de haber visto lo fundamental de las obsesiones y las compulsiones, vamos a hablar sobre un trastorno cualitativo del pensamiento, que son los delirios, que se encuentran principalmente en diversas formas de psicosis. Verbigracia, la psicosis por excelencia en seres humanos, es la esquizofrenia. La siguiente. Cuando buscamos una definición de delirio, encontramos que etimológicamente delirio viene de la palabra delirare, que significa salirse del surco labrado. Delirare, salirse del surco labrado. En el diccionario de la RAE significa locura, que es una forma de delirio, o que es equivalente a delirio en el lenguaje castizo, desvariar, tener perturbada la razón, etc. Jasper, que es el psicopatólogo por excelencia de la psiquiatría moderna, considera que delirio es juicios falsos que el sujeto los mantiene con gran convicción. Juicios falsos
que se defiende con convicción, no influenciable por la experiencia. No es que yo piense de que de repente roban en la esquina porque hace 3 días vi robar. Simplemente tengo la certeza que en toda esta zona me están mirando y me quieren robar. Ellos consideran que tienen conclusiones irrefutables y generalmente al análisis del problema pueden ser de contenido imposible, Por ejemplo, el paciente dice, yo tengo poderes sobrenaturales. ¿Cuáles son esos poderes? Puedo resucitar a los muertos, puedo curar el cáncer y así por el estilo. Desde el punto de vista de nuestra percepción, ese tipo de delirio es imposible. La siguiente. Hay muchas formas de delirio. Hay muchas formas de salirse del surco. Hay muchas formas de pensar cosas extrañas sin fundamento. Por ejemplo, uno de ellos, delirio de ser controlado. El paciente tiene la convicción que sus sentimientos, sus movimientos, ¿no?, están impuestos o controlados por una fuerza exterior, por un ente, generalmente un ente de una persona que le quiere hacer daño. O los delirios de celos, conocidos con el nombre de celotipia. Hace algunos años atendí a un paciente que tenía esta celotipia. Salían con su familia, él, su esposa, su cuñado, su concuñada y 3 niños. Entonces, él manejaba, cuando llegaron a casa, porque vivían juntos en departamentos, él intenta abrir con el sistema y no abre. Entonces, el cuñado y su esposa salen del carro, entran por la puerta lateral e intentan abrirlo manualmente. Habrán pasado 30 segundos desde ese momento. Él en su mente comienza a ver textualmente de que su cuñado está fornicando con su esposa. La ve a su esposa agachada y al cuñado aprovechando, entre comillas, esa situación. Bruscamente se baja del carro, ingresa y comienza a patearlo y a golpearlo al cuñado, porque estaba convencido, a pesar que vio que ambos estaban haciendo la tarea de abrir, estaba convencido que habían tenido tiempo suficiente para poder tener un vínculo, en este caso extramatrimonial. Eso es lo que se llama un delirio celotípico. Los celos socialmente son aceptados a un nivel que depende de los factores culturales, pero la celotipia ya es unos celos patológicos, celos que van más allá de lo normalmente aceptado. Evidentemente hay mucha gente que solamente tiene celotipia, no delira de otra forma, son celosos a ultranza. Pueden trabajar. Yo he tenido pacientes que eran ingenieros, que eran negociantes, pero sus celos eran realmente celotípicos. El delirio somático, el delirio de grandeza. El de grandeza, pues los pacientes refieren que tienen mucho dinero, mucho poder, que hablan 10, 15 idiomas, que han viajado en todo el mundo. O el delirio de referencia, que es frecuente
en pacientes esquizofrénicos paranoides. Los acontecimientos, objetos y personas tienen un sentido particular y generalmente de tipo negativo y dirigido hacia él. Cuando salen a la calle, ellos sienten que las personas voltean y lo miran, murmuran de él, escupen cuando pasan, porque en el fondo él es objeto, el blanco del odio o de la percepción de los demás. Esto es importante delimitarlo con respecto a las conductas normales en sociedades. Todos los seres humanos que estamos en grupo, por ejemplo, un paradero, si alguien llega, hay 20 en el paradero, pero si alguien llega por la escalera, con seguridad que por lo menos 5 o 6 de ellos va a voltear a mirar quién llega. Eso no significa que me están mirando a mí porque soy un ser raro. Simplemente es un mecanismo de defensa. Porque si yo no miro y es un asaltante, estoy a su merced. Entonces, una cosa es la conducta social de observación que todos los seres humanos tenemos y otra cosa es el delirio de referencia propiamente dicho. La siguiente. Hay delirios extravagantes como creencia, cuyo contenido es claramente absurdo y sin base real posible. Por ejemplo, yo viajé a Gamínides, o hace un año me raptaron los extraterrestres y me llevaron durante un año a mundos que no conocía. O delirio de persecución, que es frecuente. El paciente está convencido que hay un complot contra su persona. Un grupo delincuencial que le quiere hacer daño lo persigue a través de cámaras que están en los postes, carros con lunas polarizadas donde él es observado y seguido, etc. También hay el delirio de culpa, donde el paciente cree que ha cometido algún pecado terrible o ha manchado el nombre de la familia, etc. Puede darse en depresión con síntomas psicóticos. El delirio de Socias, o también llamado síndrome de Capgras, cree que otra persona sustituye a alguien cercano, aunque tenga la misma apariencia que el original. Esta persona dice, ese señor que está ahí es mi tío, pero cuando lo he mirado bien, me doy cuenta que no es mi tío, lo han sustituido, porque mi tío tiene otros ojos, ese tiene ojos diferentes, mira diferente, habla diferente. El síndrome de erotomaníaco, generalmente dado en personas de un nivel inferior a la persona que genera esta erotomanía. Esta persona cree que otra persona de mayor rango está enamorado de él o de ella en forma oculta. Mi paciente en la década del 90 se enteró que Julio Iglesias actuaba en Argentina, fue a verlo y Julio Iglesias en su show levantaba la mano, señalaba al público y a partir de ese momento ella estaba convencida que Julio Iglesias le había dedicado ese canto. Por lo tanto, decía que Julio Iglesias lo amaba, pero como él era casado no podía, digamos, expresar su amor. Cuando vino a Lima, alquiló una suite cercana a Julio Iglesias. Se sentó a las 2 de la mañana en la puerta de la suite de Julio Iglesias y cada vez que él tosía, decía, me está diciendo de que me quiere, pero como él es casado, no puede decírmelo públicamente. Ese tipo de delirio se llama delirio erotomaníaco. La siguiente.
Bueno, el delirio de persecución es la más observada, donde hay un perseguidor que es una proyección de los temores del paciente. A veces hay una base real, desmesuradamente exagerada, sobre todo en países donde hay seguimiento o persecución de los rivales políticos. La siguiente. Ya hemos señalado los delirios megalomaníacos. Los pacientes dicen que tienen facultades extraordinarias o son protagonistas de una misión especial. Hemos tenido varios pacientes que decían que ellos iban a formar la Iglesia Universal, unificando a todas las iglesias evangélicas del mundo y finalmente ellos ser los pastores principales de esta iglesia unificada. Entonces, esto se da sobre todo en los trastornos maníacos o hipomaníacos o en los trastornos esquizoafectivos. La siguiente. Bueno, esto también es importante porque el clínico general se va a topar que aproximadamente unos 3 a 5% de pacientes que asisten a la clínica médica tienen rasgos hipocondríacos. Pero figúrese que no solamente se quedan rasgos, sino es realmente un delirio hipocondríaco. La persona está convencida de sufrir una enfermedad, interpreta los signos corporales normales de acuerdo a su creencia. Esto puede expresarse en paciente estaba en el 2 de mayo, había ido como a 7 especialistas, él estaba convencido que tenía VIH positivo, estamos hablando de hace unos 15 años atrás. Los especialistas le dijeron que el dolor de cabeza y los síntomas no eran por la enfermedad de VIH. Él se fue al Hospital Santa Rosa, se hizo ver por 5 más y finalmente alguien continuo lo dirigió al Hospital Valdizán. Él decía textualmente, los médicos, tanto del Hospital 1 como del Hospital 2, me tenían pena, por eso no me querían decir la verdad, no me querían dar el diagnóstico definitivo. Entonces, él, a pesar de que reconocía que nadie le había dado un diagnóstico, inventaba, más que inventaba, creía que él era porque los médicos no querían dañarlo desde el punto de vista emocional. La siguiente. Bueno, este problema llamado dismorfofobia o delirio de dismorfofobia es una concepción, un pensamiento que varias partes del cuerpo al mismo tiempo están deformados, que son terriblemente grotescos y por lo general es una condición crónica que se instala durante la adolescencia y puede pasar por muchos años desapercibidos. Mi paciente que venía de Ancash, desde que tenía 15 años, incluso menos, desde principio de secundaria, 11, tenía la convicción relativa que su oreja, sus pabellones auriculares, era de un elefante, de Dumbo, porque en el colegio los chicos le habían puesto la chapa de Dumbo. Él sufría intensamente porque se sentía deforme. Generalmente no salía de día, solamente de noche. Él tuvo un plan de trabajar y hacerse operar los pabellones auriculares. A los 23 años logró su primera operación y hasta el momento que lo conocí, cuando tenía 28 años, se había hecho 4 operaciones de los pabellones auriculares. Estos realmente eran pequeños pabellones. Sin embargo, en el espejo él se lo veía grande, todavía quería una operación más. En realidad, su formal
oreja de elefante se había convertido en oreja de cuy, pequeñito, pero él estaba convencido que seguía grande. Se le dio un neuroléptico, en este caso la amisulpride, en dosis de 300 miligramos, y mejoró al 80%. Comenzó a hacer vida social, comenzó a aceptarse como persona, pero a pesar de todo, usaba cabello largo y tapaba siempre sus pabellones auriculares por ese problema. La siguiente. Bueno, existen trastornos de la forma en el pensamiento. Por ejemplo, bloqueo. El paciente está conversando y bruscamente interrumpe. Se bloquea el flujo de las ideas. Esa es parte de los síntomas psicóticos. Bloqueo de pensamiento. La siguiente. O el pensamiento es incoherente, no llega a la meta, no nos permite saber qué es lo que nos quiere decir, porque el pensamiento es bizarro, es inestable, poco comprensible. A eso se llama disgregación de pensamiento. Pensamiento disgregado en psicosis, en esquizofrenia paranoide. Cuando recién comienza la disgregación, puede manifestarse en un grado leve a través de la laxitud del pensamiento laxo, que es el inicio de un trastorno formal del pensamiento desde el punto de vista categórico. La siguiente. Las pararespuestas o parafasias son, uno le pregunta, dígame usted, ¿cómo se llama su mamá? Mi tía ayer estuvo en mi casa y visitó a mi mamá. Eso es una pararespuesta. Entonces, es una forma de evadir la respuesta o de no haber concentrado su pensamiento en la pregunta. Neologismos, creación de palabras absurdas, inexistentes, pero para el paciente tienen un significado particular. Por ejemplo, tiramisú. Para unos pacientes que tuvimos en el hospital significaba tirabuzón de tipo japonés, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Los neologismos se observan mucho, sobre todo en la esquizofrenia crónica y donde la disgregación del pensamiento es cada vez más frecuente. La siguiente. Cuando las ideas corren rápido, no a 70 por hora, sino a 200 por hora, la persona habla, se llama idiofugalidad, y se da principalmente en los llamados episodios maníacos. La siguiente. Cuando el pensamiento también es rápido, se llama taquipsiquia, aumento de la velocidad del pensamiento, taquipsiquia. Y cuando es lento, como en la depresión, bradipsiquia, disminución de la velocidad del curso del pensamiento. La siguiente. En los pacientes que presentan deterioro cognitivo o retraso mental, puede encontrarse lo que se llama concretismo de lo mental. Se aprecia un manejo de la realidad a un nivel cotidiano instrumental, básico. No hay capacidad de abstracción o circunstancial, la llamada circunstancialidad, que es tendencia a incluir referencia detallada de múltiples situaciones o temas relacionados con el contenido central. No va al centro, pero habla sobre temas que están alrededor del problema y
A eso se llama circunstancialidad. La siguiente. Bueno, como parte del pensamiento tenemos que hablar brevemente del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son deterioro o el desarrollo deficiente de la comprensión y o la utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Esto ya es una subdivisión lingüística aceptada por la Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición. La siguiente. Los niveles de organización lingüística son el fonológico, así la forma como expresas la voz, el sintáctico, la correlación de las palabras y el semántico, es decir, usar adecuadamente en este caso, las verdaderas esencias de las palabras. Semánticamente es correcto, que significa, por ejemplo, veraz, con Z, entonces la semántica. Y actualmente se le puede añadir la pragmática del lenguaje. Pragmática significa estudio de los intercambios comunicativos, cómo dos personas hablan. ¿Se comunican correctamente o a veces hay bloqueos, a veces el otro no comprende a la persona interlocutora? La siguiente. En la neuropsicología evolutiva se ha sostenido que los efectos psicolingüísticos de las lesiones unilaterales en los niños son transitorias. Puede haber lesiones unilaterales, pero generalmente los efectos psicolingüísticos pueden ser o generalmente son transitorios debido a la plasticidad del cerebro infantil que permitirá la transferencia de funciones del hemisferio dañado al hemisferio intacto. Es decir, que puede haber un recambio de equipo para poder mantener esas habilidades y capacidades. Cuando recorran el aula, sus respuestas verbales son escasas. Al principio el niño está casi mudo, pues dice algunas palabras y paulatinamente va a generar el lenguaje. Otra patología que puede generar problemas de lesiones unilaterales y del lenguaje son las llamadas crisis epilépticas, donde puede presentarse el problema del lenguaje en forma súbita o progresiva, detrás de los trastornos convulsivos. La siguiente. Existe el concepto de disfasia evolutiva. La disfasia es un trastorno específico del lenguaje que afecta la comprensión y la expresión. Comprensión y expresión. Yo expreso la palabra con mi sistema de Broca y comprendo la palabra con mi sistema de Wernicke. Es un fallo específico del lenguaje sin ser síntoma de otro cuadro clínico. Se da en niños de inteligencia normal, posible influencia genética, afecta más a varones que a mujeres. También hay una disfasia adquirida, ¿no? La causa son lesiones cerebrales o pérdidas progresivas. Se da entre los 3 a 10 años. La siguiente. Las afasias, como sabemos, en personas adultas que han sobrevivido en consecuencia de una lesión cerebral a las alteraciones que implican el lenguaje hablado, emisión y comprensión. Hablar y comprender se llaman afasias. Afasia de emisión, que es afasia de Wernicke, y afasia de comprensión, afasia de emisión, que es afasia de
en este caso de comprensión, de emisión de la palabra, ¿no? Que ha sido vinculado a un gran neurólogo. A ver, la siguiente. A Paul Broca. Paul Broca, más o menos en 1857, trabajó con un paciente de 51 años y que su habla se limitaba a una sola expresión. Cuando le pedían que hable, solamente decía tan. Razón por la que este paciente llamado Le Bogne es conocido como tan. Su nivel de comprensión era considerado normal. O sea, no podía hablar, pero sí podía comprender. La siguiente. Entonces, hoy sabemos que en el área del habla tenemos dos áreas principales. El área de Broca, en la tercera circunvolución frontal, y el área de Wernicke. El área de Broca, que está en rojo, es principalmente para producir el lenguaje, y el área de Wernicke para comprender el lenguaje. Ese proceso de producción, comprensión, comprensión, producción es la esencia del lenguaje humano. La siguiente. En el retraso mental, sobre todo en niños que han nacido con partos distóxicos o han tenido traumatismos, etc., hay deficiencias sensoriales y lesiones neurológicas, hay deprivación ambiental, ¿no? Y esto hace que haya un retraso del desarrollo normal del lenguaje. Aunque se cree que son relativamente frecuentes, es difícil calcular la prevalencia de las alteraciones del lenguaje en la infancia. En términos generales, en países como Estados Unidos he encontrado 6.5 de la población infantil y en Inglaterra 6.7, donde se incluye incluso a niños con retraso mental, porque hay niños que tienen dificultad para hablar, pero sin tener retraso mental. Pero aquí también se incluye a problemas de alteraciones sensoriales, neurológicas, parálisis cerebral, etc. La siguiente. En el autismo infantil, que es un problema de neurodesarrollo, las dificultades en relación al lenguaje y la comunicación constituyen algunos de los aspectos más importantes de esta enfermedad, ¿no? Actualmente se considera que el autismo es un trastorno de competencia comunicativa, cognitiva y lingüística. La investigación hecha en el año 81 constataron que el nivel de lenguaje del niño autista está estrechamente relacionado con su nivel general de desarrollo, especialmente en lo que se refiere a las habilidades de tipo cognitivo, de asociación y discriminación intermodal. Es decir, si el niño no ha dañado su evolución cognitiva y de asociación, la probabilidad de que pueda hablar más fácilmente es alta. Al revés, si ha dañado, si hay un verdadero retraso mental, la posibilidad de hablar es prácticamente nula. La siguiente. Bueno, en la depresión se describe que el habla de los depresivos se hace lentamente, en voz baja, y sus pausas suelen ser largas, relacionados a su estado de ánimo, evidentemente. La siguiente. En las demencias, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, que es la más importante, dan lugar a muchos problemas como el síndrome afásico, apráxico, agnóstico. En este cuadro clínico, los trastornos del lenguaje que se presentan han sido englobados
bajo la denominación de afasia, o bien como cuadros afasoides, pero afasia es lo que más predomina en los textos, oscilando su prevalencia en pacientes con demencia entre el 43 al 100%. Vale decir que los pacientes dementes en algún momento van a tener problemas de lenguaje. La siguiente. En la esquizofrenia se puede encontrar una serie de aspectos donde el paciente habla solo, soliloquios, ininteligibles, a veces no se comprende lo que está hablando. También habla disgregada o pensamiento disgregado, por lo que su discurso puede resultar incoherente e incomprensible. Cuando habla en voz sumamente baja, como si estuviera murmullando, ¿no? El paciente en el fondo está realizando lo que se llama la musitación. Musitación. La siguiente. Entonces, en resumen, en la esquizofrenia podemos encontrar neologismos, palabras o dichos particulares o que solamente el paciente reconoce, farfulleo, hablar en pleno de cadenas asociativas no subordinadas a un público, es decir, habla distintas cosas sin conexión, conocido como glosomanía, palabras tipo rimas, emisión de palabras o frases que asocian a otras, pero que no son relevantes para el discurso, perseverancia, repetir perseverantemente una palabra, o cuando ya todo está totalmente revuelto, ensalada de palabras principalmente. En realidad, pues hay una serie de problemas en los pacientes de este tipo. Bien, la siguiente de la bibliografía, y vamos a pedir que pasemos la segunda parte, que es trastorno de inteligencia, que es un poco más corta y ya en unos 15, 20 minutos estamos terminando. Psicopatología de la inteligencia, la siguiente. Entonces, la inteligencia, desde el punto de vista conceptual, es una función representativa de la verdadera esencia del ser humano. Es la única capaz de jerarquizar a las funciones psíquicas superiores, donde trabaja la conciencia, el juicio, la razón y la creación. Conciencia, juicio, razón y creación, permitiéndole al hombre la solución de cuanto problema o situación nueva se le presente o se le plantee. Esto le confiere su individualidad y una característica peculiar a su personalidad. La siguiente. Entonces, la inteligencia involucra en términos generales tres capacidades que rigen la vida psíquica de los seres humanos. Primero, la comprensión, el juicio crítico y la creación. Como su nombre lo indica, comprensión significa adquisición de conocimientos, ¿no?, a partir del cual se hacen elaboraciones intelectuales. Juicio o crítica, o juicio crítica de realidad,
actúa relacionando, identificando, comparando y valorando, lo que permite acceder o rechazar cada uno de los conocimientos que son sometidos a la revisión. Y la creación, como comprenden, puede crear nuevos conceptos mediante el manejo de los conocimientos, que crean el acervo intelectual personal, intervienen en todos los órdenes de la vida, desde el juego de los niños hasta las obras más grandiosas y los pensamientos más elevados del ser humano. Entonces, la capacidad de la inteligencia prevé comprensión, juicio y creación. La siguiente. Obviamente, dentro del juicio, la abstracción es fundamental, la capacidad de síntesis, de abstraer conceptos. Creo que es la función más importante dentro de este proceso de inteligencia. Es la forma más desarrollada de las funciones corticales superiores y es buen indicador de la función intelectual general. Tiene por lo menos dos componentes: la adquisición del conocimiento intrínseco y la habilidad de hacer generalizaciones válidas sobre las cosas después de adquirir dicho conocimiento. O sea que hay cooptación de conocimientos y creación de nuevos elementos o generalizaciones que pueden revolucionar algún área del conocimiento o de la propia ciencia. La siguiente. Entonces, intelectualmente elaboramos, ¿no?, a través de la comprensión crítica, abstracción y la creación y la crítica. Para poder medir en términos generales estas áreas, se hace una exploración del cálculo básico, dependiendo del nivel cultural de cada persona, donde se mide la habilidad para contar, no solamente busca una elaboración intelectual, sino la comprensión de los números y el conjunto de procesos que me permite fijar, atender ese tipo de situaciones. La comprensión numérica, la ejecución de operaciones orales, por ejemplo, ¿cuánto es 100 menos 7? Y menos 7, menos 7, cuando tengo 5 series de 100 menos 7 en forma correcta y adecuada, puedo decir que la persona tiene un cálculo adecuado y desde el punto de vista de la elaboración intelectual está en condiciones. En la abstracción, en términos simples, se puede medir a través de diferencias, de semejanzas, de refranes. Diferencias en qué se diferencia un mango de una manzana, semejanzas en qué se parece un lápiz de un lapicero, o refranes: no por mucho madrugar amanece más temprano. Tenemos cientos de refranes en español que podemos utilizar en función también de las características de cada paciente. La siguiente. En ese contexto surge lo que se llama el cociente intelectual, o el llamado CI o coeficiente intelectual, que es un estimador de la inteligencia general, resultado de alguno de los test estandarizados diseñados para este fin. La inteligencia se puede medir a través de los test, que constituyen un método fiable, pero hay muchos tests que tienen que tener una transformación cultural. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de líneas donde el centro llamado normal es 100. La mayoría de la población
tiene un CI 100. Cuando hablamos de CI límite, estamos hablando de un CI 70, 69 a 70. Y por debajo de 69, ya estamos hablando de retraso mental. Leve, moderado a severo. Severo es 20. Por encima de 100, estamos hablando de 115 como superior, 130 dotado, por encima de 145 genio. Los estudios hechos en distintos momentos refieren que Einstein tenía un CI de 162. De 162. La siguiente. La siguiente. Ahora, debe destacarse que un estudiante de medicina o de ingeniería, como mínimo, debe tener un CI cercano a 105 a 110. De lo contrario, no hubiera ingresado a la facultad, porque 100 es promedio normal. No está en la capacidad de hacer grandes abstracciones, de hacer una carrera tan larga como es la medicina. Y acá tenemos los grados de inteligencia según Wechsler, que es un autor que ha creado los test de inteligencia. De 69 a menos, el retardo mental, como lo hemos señalado. Luego, el inferior, o que es el límite, a partir de 70 a 79, ¿no? Un CI bajo, 80 a 89, medio, 90 a 109, normal alto, de 110 a 119, superior por encima de 120 y 130 más, muy superior, que dice lo mismo que el anterior, pero con otro lenguaje. La siguiente. El juicio de realidad, el juicio crítico, es una actividad psíquica mediante el cual el espíritu realiza una síntesis mental que permite lograr una conclusión entre las ideas o conocimientos. Entonces, el juicio prevé un raciocinio, un conjunto de hipótesis que luego se expresan en un pensamiento creativo. La siguiente. Las etapas de elaboración del juicio, que es lo más importante de nuestra capacidad como seres humanos, es la etapa de elaboración, donde se identifican los conocimientos, la etapa crítica, donde se hacen las comparaciones y la selección de conocimientos aportados a la conciencia, ¿no? Y el juicio realiza un análisis minucioso y lleva pues a una conclusión. Para llegar a esto, necesitamos tener madurez mental, un coeficiente intelectual normal hacia adelante, excelente control de los impulsos. Las personas impulsivas también tienen problemas cognitivos y de juicio crítico de realidad, y adecuado funcionamiento de la memoria, de la conciencia, del pensamiento, lenguaje, percepción y sistema motor. La siguiente. Hay problemas cuantitativos del juicio. Por ejemplo, el juicio insuficiente. Es un juicio pobre por causa de un desarrollo psíquico incompleto. Por ejemplo, un niño con hipoxia fetal que tiene una forma de retraso mental tiene un juicio insuficiente. Juicio debilitado. Disminución o deficiencia con respecto a la capacidad anterior. Es decir, antes estaba en la capacidad, pero ahora con las enfermedades, el Alzheimer o la esquizofrenia, su juicio está debilitado. Hablan de juicio suspendido, ¿no? Por dificultad o impedimento en la función de la conciencia.
Por ejemplo, la obnubilación, la confusión mental, el estado de semicomatoso o comatoso, ahí hablamos de juicio suspendido. Insuficiente cuando hay un retraso mental. Debilitado cuando una enfermedad deteriora las capacidades originales del individuo. Y suspendido cuando hay un problema de los niveles de conciencia. La siguiente. ¿Cómo se evalúa el juicio? A través de una entrevista. Se le hace al paciente preguntas combinadas. ¿Qué hará usted al salir del hospital? ¿Qué hará si las cosas no salen como las ha planeado? ¿Cómo piensa afrontar sus problemas? ¿No? Plantear un problema detectado. ¿Qué metas tiene a corto, mediano y largo plazo? Definitivamente esto es un tema que para cualquier persona normal es aparentemente fácil, pero las personas que comienzan a tener problemas de juicio se comienzan a debilitar las asociaciones llamadas asociaciones laxas muchas veces frente al juicio. La siguiente. En la deficiencia mental, que es en este caso un pobre de nacimiento desde el punto de vista mental, mientras que la demencia es un rico que se ha arruinado. O sea, el pobre de nacimiento es una persona con retraso mental. El rico que se ha arruinado es una persona con demencia o alguna enfermedad neurológica, donde hay una disminución de la capacidad intelectual que puede ser congénita o adquirida. Entonces tenemos pues partos distóxicos, sufrimiento fetal, complicaciones físicas infecciosas del cerebro, enfermedades de la madre, rubiola, sida y otro tipo de problemas. La siguiente. Entonces, el déficit de inteligencia está relacionado a un funcionamiento intelectual inferior al promedio, que se origina en el periodo del desarrollo y se asocian a disfunciones de las conductas adaptativas o a capacidad de independencia personal. Déficit de inteligencia, sus sinónimos son retraso mental. Escuchen bien, ¿eh? Retraso mental. La mayoría de clínicos a veces le pone retardo mental. No es retardo, sino es retraso mental. Deficiencia intelectual, subnormalidad, oligofrenia. Son síndromes cuya característica principal es la carencia o ausencia del desarrollo de la capacidad intelectual, sobre todo la capacidad de abstracción y la capacidad de resolución de los problemas. La siguiente. Entonces, las causas que llevan al retraso mental afectan el sistema nervioso de manera irreversible, pero en algunos casos diagnosticados y tratados precozmente puede mejorar. Generalmente los déficits pueden ser hereditarios durante la gestación, por accidentes, ¿no? Y por periodos negativos de la vida intrauterina. La siguiente. Y aquí tenemos la clasificación retraso mental. Por ejemplo, aquí hay un error. Deberías decir retraso mental. Entonces, una persona, un niño, un joven que tiene un coeficiente intelectual de 50 a 69 tiene un retraso mental leve. Si tiene de 35 a 49, tiene un retraso mental moderado. De 20 a 34, severo. Y finalmente, menos de 20, profundo. Un retraso mental profundo, menos de 20. Desde
El CI por debajo de 30 para abajo, los jóvenes o los pacientes necesitan apoyo permanente de un familiar, porque no tienen capacidad de autoconducirse o autodesarrollarse. La siguiente. El débil mental presenta una pobreza de representaciones, juicios, conceptos y razonamientos. La capacidad de comprensión es elemental y superficial, y su personalidad primitiva, en especial su afecto y sus reacciones. Es incapaz de sintetizar, de hacer generalizaciones, abstracciones, así como tener una visión en conjunto de los procesos. Los llamados oligofrénicos superficiales suelen pretender metas demasiado altas y es aquí donde se nota su incapacidad. Todos los pacientes que tienen un CI limítrofe, por ejemplo, yo tenía un paciente que decía que iba a ser astronauta, recién estaba por terminar quinto de secundaria a las justas, pero él se había puesto el objetivo de ser ingeniero y luego astronauta de la NASA. Entonces, los pacientes con problemas cognitivos limítrofes tienen esas características. Se ponen metas demasiadas altas donde se observa pues su incapacidad para darse cuenta cuál podría ser la forma de hacerlo. La siguiente. Entonces, desde el punto de vista psicopatológico, estos pacientes con retraso mental son inmaduros afectivamente, dificultad para adaptarse a los conflictos personales, son impulsivos, sugestionables, generalmente tienden a la mitomanía, ¿no? Mienten y crean imaginariamente una serie de eventos y tienen problemas de inadaptación social que supone la presencia de reacciones de fuga, incluso de conductas delictivas. Muchos pacientes con retraso limítrofe pueden tener conductas delictivas. La siguiente. La siguiente. Ya no se mueve ¿Eso es todo? Ya, perfecto. Me acaban de informar que llegamos al límite. Hemos llegado al CI menos de 20 y estamos terminando de esta manera la clase. De antemano, muy agradecido, estimados alumnos, y a continuar en la brega por la formación profesional y la futura defensa de la salud pública de nuestro país. Muy agradecido. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.